teórica de lo que son las bases de datos relacionales, qué elementos las componen, cómo se diseñan, cómo se modelan. Yo no había iniciado la grabación, menos mal que la iniciaste tú. Sí. Bueno, ahí nos queda de todas maneras. Muchas gracias, a mí se me ha olvidado eso. Y entender un proceso o aprender un proceso que se llama el proceso de normalización, que consiste en desarrollar el mejor o el modelo más eficiente para representar un conjunto de datos a partir de unos requerimientos que se tengan en un contexto determinado. Ese contexto pues puede ser de muy diversas naturalezas, independientemente de cuál es la naturaleza de los datos. Cuando uno los organiza en conjuntos o en un solo conjunto, después el proceso de normalización le permite aprender que a veces un solo conjunto de datos es menos manejable que tenerlos separados en conjuntos más pequeños, pero más eficientemente diseñados. Entonces, básicamente, ese es digamos, el derrotero que vamos a cumplir. Entender cuáles son los niveles de diseño de una base de datos, diseñar alguna, o sea, tenemos que complementar esa teoría con algunos elementos de práctica, obviamente. Ejercitar, vamos a usar tal vez no, vamos a usar alguna herramienta en la que podamos montar bases de datos de prueba o pues, por lo menos que nos sirvan para sustentar la teoría y practicarlos, hacer ejercicios sobre la herramienta. De tal manera que al final pues tengamos claro cómo se crea, cómo se modela y cómo se administra una base de datos relacional. Sobre ese concepto pues podrían venir posteriormente otros, no sé qué otras materias del área técnica hayas visto ya, pero después de que uno tiene una base de datos uno puede desarrollar aplicaciones o que alguien desarrolle una aplicación para manejarla en algún sentido. Aquí no vamos, este curso no llega a tener el alcance hasta allá, hasta ese nivel de desarrollo de software sobre bases de datos, sino que nos centramos en el diseño, en la modelación y en la optimización de una base de datos. Y aprendemos un poco, hasta donde el tiempo nos lo permite, el lenguaje de consulta de bases de datos que se llama SQL, que es como el estándar del mercado para interactuar con bases de datos relacionales. Se parece mucho, los objetos que vamos a trabajar se parecen mucho a las hojas de Excel, pero se manejan con una filosofía un poquito diferente. Entonces, a mí yo quería saber de eso, profe, de SQL, porque me han preguntado en el mismo trabajo donde estoy que si manejo base de datos SQL, pero la verdad es que no. Eso tiene, ese es un mundo un poco grande, pero pues por lo menos Sí. al final de este curso yo aspiro a que quedes suficientemente diestra como para que el resto pues, porque es muy grande, o sea, trabajar con SQL tiene muchas cosas, Sí. pero aprender lo suficiente como para desempeñarse con él y poder desarrollar la habilidad de incorporar las demás cosas que no se vean aquí de una manera autónoma. O sea, cuando uno ya tiene una base suficiente, ya puede meterle el diente a lo demás individualmente, porque ya con lo que tiene ya puede probar cosas y puede inferir la forma de usar de otras. Y entonces, pues esa es digamos, como una meta que tenemos aquí. Primero, pues vamos a darle una serie de conceptos básicos, lo que es, digamos, la fundamentación. Luego hablaremos del proceso de modelado y diseño de la base de datos. Hablaremos de una cosa importante que se llama anomalías y redundancias, que es un elemento fundamental para depurar un modelo de base de datos para que no quede torcido, o sea, para que quede representado de una manera eficiente. El modelo de diagrama entidad-relación, el modelo de la normalización de la base de datos y el lenguaje SQL. Creo que eso es básicamente, en esencia, eso es lo que vamos a manejar aquí. La primera parte, pues, es una parte un poquito teórica, pero pues vamos a tratar de condimentarla con ejercicios de orden práctico para aplicar los conceptos. Bien, ¿qué más te puedo decir yo aquí? Bueno, entonces,
Esto va a ser así. Vamos a tener unas secciones en donde yo voy a hacer la exposición magistral y ejercicios orientados por mí y algunos ejercicios prácticos para que los hagas tú, pues como para refuerzo. Ese es más o menos todos los temas del curso, los tenemos organizados así, pues para que no sea solamente desarrollo teórico, que no tendría mucho sentido en un curso como este, pero tampoco se puede decir que sea solo la práctica sin conocer la fundamentación conceptual que le permite a uno orientar la mejor manera de desarrollar los ejercicios en la práctica. Y como decía al principio, pues estamos todo apoyado en Sabio, es decir, porque yo subo todos los materiales allí y los insumos que se necesiten para los ejercicios, entonces yo los organizo ahí en sus enlaces de tal manera que cuando sea la actividad número 3, la actividad dice descargue tal archivo y tal archivo, entonces los archivos deben estar allí para que sea fácil para ti tener todo en un solo sitio. Lo podríamos manejar también por correo, pero creo que si nos apoyamos en Sabio, nos resulta más cómodo a los dos. Así es, pero... ¿Cómo vienen manejando el tema del horario en los cursos tuyos? O sea, me dijeron que eran esta semana, la siguiente y la siguiente, digamos, el formato tradicional que maneja la facultad es ese, ¿no? Viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado, pero entonces el horario que tiene la facultad es viernes de 6 a 9 de la noche y sábado de 8 a 5 de la tarde. Yo creo que eso es muy arduo. O sea, no sé, en la corte anterior, que era un grupo más grande de estudiantes, trabajábamos los viernes un par de horas y los sábados en la mañana, pero no sé si en el caso tuyo, contigo, prefieras una organización diferente. Yo estoy abierto a cualquier modalidad que te parezca más cómoda. No sé qué opinas de eso. Bueno, profe, nosotros hemos venido trabajando con los docentes. Bueno, ahí habían algunos profesores que no podían los sábados y nos citábamos, por decir, el martes y el jueves. Y bueno, los que sí podían los viernes, de igual manera, teníamos conexión viernes en la tarde y sábados en la mañana. Algunos docentes no podían en la mañana y nos citábamos en la hora de la tarde. Entonces, como yo empecé con otra compañera, la otra compañera tenía así, se le cruzaban como los horarios, pero yo estoy disponible, o sea, yo trabajo de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo después de 5 yo estoy libre. Y Bueno, el sábado perfecto. también, entonces, no sé, lo que usted diga. No, ¿cómo lo prefieres? Para mí Profe, sería si no, mejor que si tú me digas, mira, a mí me gustaría que el horario fuera tal día de tal hora a tal hora, tal día de tal hora a tal hora, y yo me adapto a eso. no, ¿Qué? profe, yo no sé si, porque si por mí fuera, yo cogería el sábado. Sábado, ok. El sábado de 8 a 12. Ajá, sí. El sábado de 8 a 12. Yo creo que en ese tiempo podíamos verlas. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. O sea, hoy hablamos, digamos, la parte introductoria, ¿cierto? Trabajamos mañana de 8 a 12 y el otro sábado y el otro sábado y ya, si te parece. Sí, profe, porque Ok. en casa no es fácil, no es fácil. Yo tengo una niña chiquitica de 2 años que yo No, tengo que encerrarla con la otra hermana para yo poderme conectar. sí, no, yo Pero ahí entiendo todo vamos. eso. No, yo entiendo todo eso, ni me Sí, faltaba. Además, el caso mío es mucho más fácil porque ya yo solamente tengo mi responsabilidad laboral y bueno, aquí en la casa, pero en este momento no está ni siquiera mi esposa que está en Bucaramanga. O sea que eh, no tengo ese problema, pero la maternidad sí es obligante y con chicos pequeños, pues es mucho más. Entonces vamos a hacer, maternidad, sí, trabajo, estudio y pandemia. además trabajando en epidemiología, que tiene una carga emocional fuerte ahí. Emocional, fuerte, Sí, escuchando todo. Cada paciente es una historia sí, y es sí, una sí. familia propia.
Entonces Oye, uno, entonces, al principio yo me quería volver loca, pero ya Dios me ha dado mucha fortaleza. sí, imagínate, eso es, yo no imagino pues cómo se, o sea, a veces uno se queja del trabajo que tiene pero basta mirar para un lado y ver los trabajos de los demás que son complicadísimos y uno dice, no, yo estoy en un paraíso, yo lo que tengo, los problemas que tengo son nada comparado frente a las cosas que tienen que manejar otras personas y, y la gente que habla, que trabaja en el área de la salud, mucho más, es una cosa que a mí me despierta muchísimo respeto porque se necesita tener un espíritu y una investidura muy fuerte para trabajar con personas, ¿no? Sí, es persona, es una vida, sí, señor. Bueno, entonces quedamos en eso. Entonces vamos a hacer la presentación de los conceptos básicos hoy. O sea, trabajamos un poquito más de tiempo hoy y entonces, pero entonces organizo la clase para que sea el sábado de 8 a 2, el Ok, próximo y sí. el de 3 sábados consecutivos. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, como hay que hacer calificación, hay que reportar una calificación del curso, obviamente, pues entonces va a haber varias como tareas, digámoslo así, o actividades, ejercicios. Promediamos todo y el promedio de lo que salga de todo eso es la calificación, si te parece bien. Yo no soy muy amigo a este nivel de hacer exámenes y cosas tipo cuestionario, eso que no le veo mucho sentido, y menos en un curso tan práctico como este. Entonces es preferible pues hacer tareitas de ejercicios específicos de los conceptos y bueno, con base en eso sacamos la calificación, que a la larga la calificación pues no es el fin, no es el objetivo real del curso, sino el aprendizaje. Así es. Bueno, aquí de esta presentación y todas las que vamos a mostrar están o van a estar en Sabio. Aquí está pues una referencia a los ítems bibliográficos. Hay un libro, este libro de la Universidad Oberta de Cataluña, que es un libro en PDF, que es de licencia Open, y por eso está puesto en Sabio, que puede servir como medio de consulta. Los otros libros, como el de Silver's Chat, que es muy técnico, estos son libros muy técnicos, eh, pues no los puedo poner en PDF en Sabio porque tienen derechos de autor, pero se consiguen en Internet. Pero realmente yo creo que con lo que vamos a conversar nosotros, con el material que yo te voy a dar, creo que basta, creo que es suficiente. Lo digo porque es que a veces libros como este, que es, digamos, la Biblia para los que manejamos este tema, es muy fuerte, muy completo, pero muy Sí. técnico. Entonces, a veces el lenguaje es muy simbólico, mucha notación especial con símbolos y se hace a veces denso. Entonces, más bien los documentos que vayamos necesitando, yo te los voy suministrando de tal manera que no haya esa complicación. Bueno, voy entonces a abrir la primera presentación de conceptos básicos, que es como una introducción más o menos teórica al tema, que nos deja, la tomamos como abrebocas para la clase de mañana. Entonces hoy pues haremos esta introducción de conceptos fundamentales y terminada esta presentación cerramos nuestro encuentro del día de hoy y mañana entonces arrancamos de las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Sí, señor. Hay una diferencia entre dato e información. La gente habla, o sea, usamos con mucha frecuencia el término de hablar de datos y de bases de datos y relacionar o pensar, interiorizar que eso y la información es lo mismo. Un dato, pues, es un símbolo. Un dato en sí mismo no comunica significado a menos que yo lo pueda ubicar dentro de un contexto o que lo pueda relacionar con otros. Y ahí es donde empiezan a tener sentido las bases de datos. Porque, por ejemplo, la edad de una persona es un número. Y si yo tengo la edad de un grupo de personas, pues tengo un conjunto de números. Pero si yo contextualizo ese grupo de personas y ya lo caracterizo, digo, esta es la población de mi curso de estudiantes de primer semestre, ya puedo analizarlo desde distintos puntos de vista y puedo extraer
algo más que los datos. Es como decir, si yo muestro estos 3 datos, no me dicen nada si no me dan un contexto, porque son 3 números que cada uno en sí mismo me comunica una cifra, pero no puedo significar, no puedo hacer ninguna abstracción. Pero si me los presentan así, claro, entonces ya es distinto, porque me le dan la información adicional a los 3 datos, ya me ubica geográficamente en algún contexto y ya me permite entender algo más allá de los 3 números. Lo mismo pasa con distintas formas. Entonces, cuando uno tiene cuando uno arma una base de datos, lo que recoge es muchos datos, pero lo recoge para poderlos organizar y analizar. Y entonces, si los recoge en una forma eficiente, si los ordena, si los organiza en una forma eficiente, puede hacer una cierta clase de análisis. Pero si los recoge y los organiza en una forma menos eficiente, el análisis se le puede complicar, o incluso puede extraer información incorrecta porque los datos tienen impurezas o porque tienen demasiadas repeticiones que no son necesarias o que son redundantes, en fin. Entonces las herramientas de bases de datos se crearon, se inventaron hace ya como 50 o 60 años para tratar de darle al analista de los datos, al usuario, al dueño de los datos, digamos, un ambiente de trabajo en el que pueda organizar esos datos de una forma, de distintas formas, pero siempre buscando la eficiencia. Entonces, con las bases de datos podemos hacer el paso de tener un conjunto de datos a extraer de esos datos información, a extraer significado, a extraer conclusiones, a encontrar tendencias, comportamientos, haciendo análisis sobre los datos. El análisis no lo hace el computador, el análisis no lo hace la base de datos, el análisis lo hace la persona, y las herramientas de gestión de base de datos, los sistemas de gestión de base de datos, lo que le ofrecen es como un intermediario para que yo pueda interrogar a la base de datos con las reglas de un lenguaje, que en este caso es el lenguaje SQL, y extraer de allá resultados que me permitan hacer inferencia o que me permitan tomar decisiones. Eso lo hace uno también con Excel, porque cuando tú tienes una hoja electrónica con una tabla de datos en Excel, tú la organizas en columnas, cada columna tiene un significado, bueno, y eso depende del volumen de datos, eso puede ser pequeño, mediano o gigantesco. Y después, para extraer información, pues Excel te ofrece ciertas herramientas que son, para ciertos tamaños, son mejores que usar una herramienta de bases de datos relacional. Por ejemplo, si yo tengo una hoja de datos con datos de mis estudiantes y mis calificaciones, que tengo, por ejemplo, 100 estudiantes, por decir algo, pues para mí en Excel me resulta muy cómodo hacer los resúmenes, porque Excel tiene herramientas para filtrar, para totalizar, para hacer tablas dinámicas, una cantidad de cosas que no todo el mundo maneja, pero que cuando uno la maneja, saca resúmenes facilísimo. Claro. A ese nivel, no tiene sentido que yo pase esos datos de mis estudiantes a una base de datos, y porque tengo que hacer un programa y tengo que escribir consultas en SQL, cuando Excel me da eso de una manera mejor. Pero si yo no tengo 100 datos, sino tengo 30,000 datos o 30,000 registros de datos, y cada registro tiene 600 columnas, qué sé yo, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. En Excel también lo puedo hacer, pero entonces, cuando yo uso ciertas herramientas de Excel sobre conjuntos de datos muy grandes, si no tengo un computador muy robusto, se cuelga, se cae, porque hay ciertos tamaños de problema para los cuales la herramienta podría resolverse, pero no siempre el equipo donde reside la herramienta funciona bien. Por ponerte un ejemplo, si uno coge una hoja de Excel y le pone un número 1 en todas las celdas de la hoja, que son 1,000,000 hacia abajo y yo no sé, 200, no sé cuántas columnas, y trata de guardar ese archivo, el computador se le puede demorar bastante guardando eso, y si lo logra guardar, o simplemente se queda colgado y se bloquea el Excel porque se llena la memoria de la máquina en el proceso de almacenamiento de la información,
y entonces, pues evidentemente superé las capacidades operativas reales de la herramienta. Entonces, pues básicamente es eso. Entonces, una base de datos es, como creo que este es un concepto que es suficientemente claro para ti, es un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Para que haya una base de datos, tiene que haber una organización. Tiene los datos, se tiene con claridad que esos datos tienen alguna relación entre sí, que no son datos inconexos, sino que pertenecen a un contexto, a un problema en particular, que han sido recaudados mediante alguna metodología o mediante alguna fuente de información más o menos estandarizada, y que tienen un almacenamiento riguroso. O sea que cuando tomas los datos de un documento, si se trata, por ejemplo, de datos contables, entonces el documento puede ser de distintas formas, pero siempre se toman los mismos datos para guardarlos en la base de datos. La fecha, o sea, lo que en Excel serían las columnas de la hoja, que en términos de base de datos se conocen como los atributos de cada entidad. Bueno, más adelante formalizamos los términos. Que se almacena sistémicamente, que permite su uso de aprovechamiento y que generalmente se administra a través de un sistema informático. Porque una base de datos puede administrarse, cuando es una base de datos pequeñita, uno la podría administrar manualmente, pero ya en el contexto, en el grado de desarrollo en que el mundo se encuentra hoy en día, nadie administra ninguna base de datos manualmente. La más elemental que manejamos es la base de los contactos que tenemos en el celular, y todo eso se maneja de una manera automatizada. Yo, a pesar de mi edad y de mi ejercicio profesional, a veces hay cosas que lo sorprenden a uno. Hace como un mes, más o menos, mis hijos me regalaron un celular nuevo, que es el que tengo ahora, este que tengo aquí en la mano. Bueno, porque cumplí años, etcétera. Entonces me llegaron con el celular nuevo y quedé fascinado con el celular. Y bueno, entonces voy a configurarlo. Pues prendí y tal, le puse la SIM card, la cosa. Y entonces al arrancar empezó a pedirme una serie de preguntas para el usuario, la una vaina y la otra. Y luego me dijo que diera la cuenta de correo. Entonces yo le di mi cuenta de correo de Gmail, y me dijo, ¿desea instalar sus contactos y sus aplicaciones? Algo así. Le dije, sí. Y en unos cuantos segundos, porque creo que no pasaron sino como 1 o 2 minutos, mi celular tenía exactamente una copia y exactamente la misma organización de todo lo que yo tenía en el anterior, de mis contactos, de mis correos, de mis aplicaciones, incluyendo las que yo había descargado. Eso significa que ahí en el medio hay una herramienta de gestión, bueno, en este caso Gmail, que tiene pues, una base de datos muy poderosa donde está todo lo esencial de mi información, muy bien organizado, de tal manera que puedo migrar muy fácilmente de un teléfono al otro. Claro, eso significa que también mi vida está en ese sentido más o menos controlada y administrada por Gmail, ¿cierto? Tienen toda mi información en su poder. Sí. Y por eso uno a veces se sorprende de que está uno hablando de alguna cosa aquí con mi mujer, y después el computador, el teléfono empieza a ofrecerme esos productos como si yo hubiera hecho una búsqueda de vacaciones en las Islas del Rosario, y me empiezan a llegar ofertas, y el teléfono, ¿cómo supo que yo estaba con esa intención? ¿Será que me están escuchando por el micrófono? Sí, profe, sí. Hay herramientas y hay mucha tecnología al respecto para manejar datos, porque hoy en día ya los datos ya no son solamente números y letras, sino que son sonidos, son imágenes, son audios, son videos, son de todo. Sí, a mí me pasó así, profe, que yo estuve, bueno, una cosa es que yo lo busque, ¿cierto? En Google, que buscador, bueno, y le aparezcan a uno las publicidades y todo. Pero una vez yo pasé por Buenavista, en Barranquilla, en un almacén, y el almacén estaba en descuento. Y yo dije, fíjate, este almacén está en descuento, qué bueno, pero yo nunca he comprado ahí.
cuando yo llego a la casa, pero yo ni siquiera hice ninguna búsqueda de ninguna clase en Google ni nada. Y cuando llego a la casa reviso mis correos de publicidad de ese almacén. Y me pareció tan extraño y dije, caramba, ¿qué pasa aquí? No, pues yo he podido, o sea, leyendo un poco y viendo, resulta que a veces uno va con pues a veces no, uno siempre va con el celular el celular tiene como un GPS, ¿no? Sí, la activado, claro. Entonces se lo leen y de acuerdo a donde vaya pasando el negocio, lo que pasa es que los negocios hoy en día se sirven mucho de eso y entonces en sus estrategias de mercadeo contratan agencias y empresas que prestan esos servicios y entonces empiezan a leer lo que hay en el aire y dice, aquí pasó fulanito de tal, entonces como estaba por aquí y se paró frente a la vitrina, no sé. Yo no sé cómo es por dentro la lógica de eso. Sí, debe ser la ubicación que uno mantiene a veces encendida la ubicación en el celular. Pero es real que eso se le está metiendo a la gente en la vida ya hace algún tiempo y se va a seguir metiendo. Sí, es verdad. Bueno, entonces, por último, habría que decir que las bases de datos son esos conjuntos de datos organizados sistemáticamente, representan algún aspecto del mundo real que es de interés para el usuario. La mayor parte de las bases de datos con las que yo he interactuado son de naturaleza o administrativa o comercial. Por ejemplo, en la universidad tenemos bases de datos que tienen información de los estudiantes, de los profesores, de las carreras, de los planes de estudio, de las calificaciones, de los aspirantes, de los candidatos potenciales que Mercadeo va y recoge en los colegios, en fin, esos son los escenarios de interés para la universidad como dueña de las bases de datos, pero cada quien tiene sus propios intereses. En el caso tuyo, que sé, en el área de la epidemiología, pues ya tendré yo oportunidad de aprender qué tipos de datos recopilas y cuáles son esos intereses de análisis, porque esos definitivamente van a ser muy distintos a los que nosotros manejamos con las bases de datos de la universidad, pues porque se trata de dos contextos diferentes. Entonces, bueno, ahora, las bases de datos a lo largo de la historia se han organizado de diferentes maneras. Entonces, existen históricamente identificados distintos modelos de bases de datos, distintas formas de organización de la base de datos. Ese es el modelo, como está organizada una base de datos, no es más que una abstracción, porque las bases de datos, los datos como tal no son objetos tangibles como puede ser un lapicero, son valores que se almacenan en algún medio, casi siempre intangible, porque se almacenan en los discos duros del computador o en archivos de computador que sabemos que están ahí, que transportamos de un sitio a otro, pero que no los podemos agarrar en las manos. Simplemente necesitamos una herramienta como el PC para poder interactuar con ellos. Entonces, a lo largo de la historia ha habido distintos modelos. Inicialmente, y estamos hablando del año 1960 por allá, surgió un modelo que era el modelo jerárquico. Ese es un modelo que se usa aún para cierta clase de conjuntos de información, que está organizado, decimos los técnicos, en forma de árbol. De árbol, pero de árbol invertido, donde la raíz está arriba y las ramas están para abajo. Como un organigrama de una empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, en forma de árbol, hay un nodo con información, es el nodo raíz, y a partir de ahí se derivan nodos hijos. Y si nos damos cuenta, esa filosofía de organización, que tiene toda una conceptualización de nombres, como se ve aquí, el nodo raíz, nodo hijo, este nodo es el nodo padre de este, los últimos nodos de cada rama se suelen denominar en el contexto técnico como los nodos hoja, porque no tienen descendientes. Ese modelo se usa en cosas como esta, por ejemplo, cuando tú navegas por el disco de tu computador, pues hay carpetas dentro de carpetas. Entonces, eso no es otra cosa que decir, bueno, el nodo principal, digamos, es este,
Hay nodos hijos del nodo principal como como todos los que están aquí. Pero, por ejemplo, este que se llama aquí regla de Kramer es hijo de este y este es hijo del principal. O sea, esa es una estructura jerárquica que la usamos naturalmente para guardar datos, en este caso, archivos, carpetas, documentos, fotos, hojas electrónicas, lo que sea que yo guarde en cada una de estas carpetas. Entonces, este esquema, pues no es estrictamente hablando desde el punto de vista nuestro una base de datos, pero sí es un esquema donde se almacena información de distintas naturalezas. Es una base de archivos realmente en forma jerárquica. ¿Por qué eso se usó en bases de datos? Porque originalmente fue una primera concepción que tuvieron esencialmente en IBM, donde lanzaron los primeros modelos de bases de datos. Nosotros no vamos a estudiar aquí el modelo jerárquico. En nuestro curso estrictamente se trata de manejar bases de datos relacionales, que es un paradigma distinto a este, pero que está mucho, o sea, no solo es distinto, sino que está muy difundido y está en pleno uso, mientras que el paradigma jerárquico ya prácticamente ya no se usa. ¿Cómo es el paradigma jerárquico para almacenar datos? Por ejemplo, se crean elementos cliente. Pues este es un ejemplo administrativo. En una empresa que vende servicios o productos, registran clientes y cuando el cliente tiene una relación comercial con la empresa, se le genera una factura. Una factura, a su vez, está compuesta por distintos ítems, los elementos que el cliente compró. Si este cliente hace otra compra, entonces para el mismo cliente se crea otro ítem de factura que son hijos de él. O sea, por eso se llama jerárquico, porque se organizan los datos muy parecido a como organizamos las carpetas dentro del disco duro de la computadora. Y así sucesivamente. Entonces, esta factura tendrá por su propio lado un número de líneas, depende de cuántos artículos compró el cliente en esa segunda compra, y esa es la manera jerárquica de organizar la información. En el modelo relacional no se hace así. En el modelo relacional vamos a tener los clientes en un lado, las facturas en otro lado, y hay una manera de relacionar cada cliente con una o más facturas. O sea que la filosofía real de trabajo va a ser la misma, o sea, va a haber estas mismas relaciones pintadas aquí con flechas, pero la organización física de los datos dentro del modelo es distinta. Ese modelo relacional es el que nos interesa estudiar a nosotros. Ha habido también otros modelos, bueno, N facturas por cliente. En algún momento de la historia, en los años 60, 70, antes del 1970 más o menos, el modelo jerárquico derivó o evolucionó en el modelo de datos en red, un poquito antes de 1970, como te dije, que fue una especialización que pretendía mostrar de manera más natural las relaciones entre los distintos datos, que pretendía ser más flexible y que dio mejores niveles de rendimiento que el modelo jerárquico original. Todo esto que te estoy contando es historia simplemente a nivel informativo. IBM adoptó seriamente el modelo jerárquico en sus productos de bases de datos de esa época, pero un poquito de tiempo después apareció COD con su modelo relacional y revolcó el avispero y el modelo jerárquico fue desplazado por el modelo relacional que veremos a lo largo de este curso. ¿Cómo era el modelo, el modelo de datos en red? Aquí estábamos hablando del jerárquico, pero este es el modelo de datos en red. Bueno, en red. El primero jerárquico y luego fue en red. ¿Cómo era el tema para representar con el mismo ejemplo anterior? Así era jerárquicamente, pero entonces, a medida que había más clientes, entonces, a medida que veíamos que en cada factura puede haber varias líneas, la línea puede corresponder a un artículo y un mismo artículo puede estar en varias facturas distintas. Fíjate, por ejemplo, que si esta es la línea 1, N líneas, o sea, N artículos comprados en la primera factura, pues aquí son artículos del inventario del almacén. Otra factura tiene sus propios artículos, pero los contenidos que hay aquí
para no repetir la misma información varias veces. Entonces se creaban objetos con la información de los artículos y desde aquí se referenciaba a cuál es el artículo que corresponde a cada uno de los ítems de la factura. Es decir, un esquema novedoso para la época, pero que derivó después en lo que vamos a mirar en este curso. Ese era un modelo, imagínate, en el año 1969, 70, estamos hablando de 50 y pico de años atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, eso nos parece tal vez mucho tiempo, pero es que esta disciplina realmente es una de las más jóvenes. Si uno mira, por ejemplo, la medicina tiene miles de años de historia, ¿cierto? Desde la antigua Grecia, la antigua Roma. Nuestra disciplina de las ciencias informáticas apenas tiene formalmente 70 años. ¿no? Y ha evolucionado más. Pues que muy veloz el cambio. Bueno, todas las disciplinas evolucionan ahora, pero la nuestra, no termina uno de aprender una herramienta y ya sale otra que la desplazó. Entonces, eso es una cosa muy vertiginosa, pero bueno, no queda otra cosa que adaptarnos, porque el que no se adapta, la selección natural lo saca. Sí, la que viene. Sí, hay otro modelo de base de datos que suele estar por ahí en el escenario en algunos contextos de aplicaciones y de juegos, sobre todo para aplicaciones muy gráficas, que es el modelo orientado a objetos, donde los datos se clasifican en clases y, por ejemplo, la clase esfera o la clase pelota y la clase, el objeto sobre el objeto cada objeto tiene características. Entonces, en la clase pelota caben las pelotas de básquet, las pelotas de fútbol, las pelotas de voleibol, las pelotas de tenis, y pues cada una tiene un color, un volumen, una dureza, un peso, y con cada una de ellas se pueden hacer tareas, o se llaman métodos. Bueno, esta es una terminología sobre la que no vamos a profundizar, pero es una filosofía de representación de información que dio a luz un estilo de programación de computadores que se llama la programación orientada a objetos. Y con ella se dio un vuelco grande en el proceso de los programas de computador, porque cuando surgió esta orientación, este paradigma, apareció la posibilidad de cambiar esos computadores, de cambiar la forma como los computadores se comportaban antes de ella, que era una pantalla donde solo se podía ver texto. Estamos hablando de computadores de hace más de 30, 40 años, donde la pantalla del computador no representaba ningún objeto gráfico, donde no existía este aparatico que estoy moviendo aquí, porque todo era entrado por comandos de teclas, de letras en el teclado Enter, o sea que uno tenía que aprender a manejar la máquina con una serie de palabras clave para decir, yo quería copiar un archivo de un disco C al disco D, yo no podía coger esto y arrastrarlo porque ese concepto no existía. Existía que yo dijera la palabra copy, el nombre del archivo, de dónde estaba y para dónde iba, y si yo me equivocaba en la orden, pues podía de pronto hacer una cosa distinta. Cuando surgió la programación orientada a objetos, fue posible crear la programación gráfica, fue posible usar la pantalla y los dispositivos del computador de una manera distinta, y entonces pues eso le dio un vuelco a la computación. Hoy en día hay otro tipo de bases de datos que son las bases de datos de documentos, las que llamamos bases de datos que son no SQL, que son no relacionales. Esas están en un nivel de uso muy fuerte hoy en día, porque se han especializado en aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces, muchas de las aplicaciones que uno usa en el celular para distintos fines, algunas interactúan con una base de datos relacional que está en algún servidor, pero casi todas o la gran mayoría tienen en la misma aplicación un componente de base de datos que es de este tipo, no SQL, donde el concepto principal no es el dato, sino un concepto un poco más elaborado que se llama documento, no en el sentido administrativo que nosotros entendemos a la palabra documento, sino en el sentido de que un documento es como un objeto donde no solamente hay un dato, sino donde hay un conjunto de información que se maneja como un todo. O sea, es una filosofía distinta que pues obviamente tampoco vamos a
a tratar en este curso, pero que es muy eficiente para manejar cosas, conjuntos de datos completos, como por ejemplo esto, que es una representación en un lenguaje. Todo lo que está entre este y este signo se considera un documento, que tiene en este caso 3 elementos. O sea, a la larga, pues todo se reduce a datos, pero se manejan los conjuntos completos. O sea, esa es una filosofía distinta. Por ejemplo, este es otro tipo de documento donde está pues la información de un individuo. En fin, nuestro modelo es, bueno, esas bases de datos documentales se usan en distintas formas, con distintas maneras de organizar los documentos, y normalmente son la filosofía que está de base en las aplicaciones de Amazon, de Facebook, de Google, de ese tipo de cosas. Entonces uno, por ejemplo, cuando uno entra a su Facebook, no sé si tú uses Facebook, uno puede muy velozmente encontrar a otra persona, y resulta que uno mira en Facebook cuántos usuarios hay en Facebook, hay más de 1.000 millones de usuarios. Entonces, ¿cómo logra una herramienta con unas conexiones de internet que no son, digamos, de súper alta velocidad, porque las conexiones de internet en un teléfono son de anchos de banda relativamente pequeños, pero logra recuperar información de una base de datos central como Facebook, pues que uno cree que es una base de datos central? No, no es una base, es una cantidad de bases de datos distribuidas en distintas partes, pero que uno tiene la sensación de que es un solo conjunto. Lo mismo pasa con los correos de Gmail, con las aplicaciones de Gmail, y le permiten a uno hoy en día pues tener prácticamente una independencia física, porque desde cualquier sitio donde uno esté con un dispositivo apropiado puede interactuar perfectamente con todo eso. Y está el modelo relacional, que sí es el que vamos a manejar nosotros. Este dibujo que está aquí pues es solamente un dibujo ilustrativo, en donde podríamos darnos cuenta que cada cuadrito es como una tabla de datos. A los artículos propuestos, el tipo, el departamento, categorías, artículos. Bueno, esto pues es solamente para ilustrarla, para adornar la diapositiva. En su momento llegaremos a ese tipo de representación. Entonces, el modelo relacional sí es una cosa de interés de este curso, y es el modelo en el cual los datos se organizan. Se llama relacional. Ahora vamos a llegar a un punto donde mostramos eso, porque se organizan en relaciones. A nosotros la palabra relación la asociamos siempre con el concepto de vínculo entre un objeto o entre una entidad y otra. Yo estoy relacionado contigo porque tú eres alumna mía. Entonces la relación es ser alumno de. Pero cuando mira uno la terminología de las bases de datos relacionales, ahí aparece el que inventó el modelo, usó la palabra relation para no para el significado de relationship, que es el vínculo entre dos personas, sino relation, hágame la relación de personas que está aquí. Entonces la relación es el listado, la lista de personas. Entonces por eso hay una cierta dualidad cuando uno lee los textos de los libros de esta área, porque el término relación se usa para referirse al conjunto de datos, pero a veces también se usa para referirse al vínculo que hay entre una tabla de datos y la otra. Pero aquí más adelante vamos a cambiar la terminología y no vamos a usar la palabra relación con doble sentido, con doble significado. Le precisamos cada significado en su momento. Okay. Bueno, la ventaja de las bases de datos relacionales, como ya lo hemos dicho, es que se puede usar con un lenguaje de consultas que es el SQL. Bueno, y se llama relacional porque ya por lo que acabo de decir. Vamos a pasar. Este señor, Edgar Codd, fue el primero que mencionó este modelo. Entonces, ¿cuál es la idea básica? La idea básica es la de las hojas de Excel. O sea, las hojas de Excel reproducen esta filosofía. Cada entidad, o sea, cada conjunto de datos se organiza o se debería organizar en una tabla. Esa tabla está compuesta de lo que se llaman tuplas o registros, que es cada línea de la tabla. Todos los registros de una misma tabla tienen la misma estructura de campos o de columnas. Entonces, si tú ves, por ejemplo, pacientes, ¿qué datos guardas tú o qué datos te interesa almacenar de un paciente? La edad, el diagnóstico,
los procedimientos. Ajá. Entonces, por ejemplo, perdóname, te El interrumpo. peso. Ok, una serie de características. Bueno, imagino que el nombre o la cédula o qué sé yo, algo para individualizarlo con Cédula, respecto a los demás, ¿cierto? Entonces, la edad, bueno, un sí. número, el peso, otro número, ¿verdad? Pero cuando tú me dices diagnóstico en Es un esas, código. y ese código, ¿qué significa? Por ejemplo, el código CIE-10 son códigos aprobados a nivel internacional, donde cada Ajá. enfermedad tiene su código. O sea, tiene que haber VIH, una tabla de referencia. sí, sí, Pero fíjate que la tabla, pues. ahí tienes tu tabla de pacientes, tu entidad, que podríamos poner el nombre, esta es la tabla pacientes. Y ahí en los datos de cada paciente hay un campo que es el campo, yo ya bauticé, por ejemplo, procedimiento. Y ahí pongo un código. Ese código es un elemento único de otra tabla, ¿cierto? Sí, En donde los está el código de la procedimientos, tabla y la descripción del procedimiento y algunas otras cosas más, no sé, ¿cierto? sí. Bueno, ese es el modelo, esa es la filosofía de trabajo del modelo relacional. Cada conjunto independiente de datos, en este caso hemos mencionado en el ejemplo que acabamos de construir los dos, el conjunto pacientes y el conjunto procedimientos. Cada conjunto tiene una forma distinta, pero ambos son en la forma de columnas, una tabla con columnas de datos. Las Sí, columnas de pacientes son particulares de esa tabla y las columnas de procedimientos son particulares de ella. Y hay una relación entre una tabla y la otra, porque en la primera tabla se usa un campo para todos los pacientes. Hay una columna donde el valor tiene que tomarse de la otra tabla. Entonces, sí. a esa circunstancia de que un dato almacenado en un registro de la primera tabla te conduce a información que se extrae de otra tabla, a eso se le llama una relación entre dos entidades o entre dos tablas. Esa relación, esas relaciones nos van a permitir, cuando estemos construyendo un modelo de ejemplo, hacer un diseño eficiente, más o menos eficiente, dependiendo de qué tanto aprovechemos lo que sabemos de las dos entidades para hacerlo mejor o peor. También ocurre que yo no, por esa misma relación, yo no puedo poner en el campo procedimiento, en la tabla de pacientes no puedo poner cualquier cosa, tiene que ser cualquiera de los códigos que están en la otra tabla, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ¿me das un ejemplo de código de procedimiento? Procedimiento puede ser procedimiento del primer, consulta externa, consulta de Pero urgencia. el código. El código, Un ejemplo. un ejemplo. ¿Cómo es ese código? ¿Cómo es ese código? ¿Todos tienen el mismo tamaño, el mismo número de caracteres, el mismo número de letras? ¿O son números? Sí, bueno, por ejemplo, si yo le doy un diagnóstico, los diagnósticos empiezan por letras. Ajá. Dame Entre uno, dame uno. O A50. sea, Entonces, entonces, hay todos, términos A51, A52, son las A50, por decir así decirlo, es una enfermedad asociada a, a enfermedades cardiovasculares. Entonces, de ahí para perfecto. abajo, A50, A51. La D, por decir, la D001, por decir, vamos a tratar enfermedades del sistema nervioso. Entonces, de la E50 o 51, todas las enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, ahí empiezan los códigos, primero con una letra y después con un número. Entonces, la letra Ok. representa la enfermedad de qué sistema y el número es como el subgrupo de esa enfermedad. Y con respecto a los procedimientos, son códigos CUF, que ya son códigos establecidos más que todo como para facturación. Ok. Para el código de consulta externa tiene un código, por decir, P100, el código de si se toman puntos, si se hace un procedimiento quirúrgico, de acuerdo a qué procedimiento quirúrgico, entonces ya van como que incrementando los números de ese código. Ok, perfecto, perfecto. Pero entonces me voy a ir el primero que diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si yo estoy metiendo los datos de un paciente, imagínate la siguiente situación. Supongamos
que yo estoy metiendo el nombre, la edad, y cuando llegué al campo específico donde tenía que escribir A51, por decir algo, ¿cierto? Supongamos que lo estás llevando en Excel. Y en ese momento que la persona que está escribiendo, en lugar de escribir A51, porque los seres humanos tenemos esa falibilidad, escribió 5A1. O sea, escribió en desorden las letras. Y no nos dimos cuenta. ¿Qué pasa después cuando estés analizando los datos y encuentres con cosas como esa? Así pasa. Entonces resulta que uno dice, mierda, aquí qué sería lo que iba. ¿Será que era A51, A15? Si A15 es otra posibilidad, uno podría tener la duda entre si era 51 o 15, y no sabemos exactamente qué pasó, ¿cierto? Sí, sí pasa. Entonces ahí uno recurre a la historia clínica. Como en la historia clínica que haya registrado, Correcto. uno verifica si está. Pero resulta que cuando estamos usando ahora no Excel, sino una base de datos, una base de datos, digamos, en MySQL, tú creas la estructura de la base de datos, entonces crea el paciente, tiene estos campos, ya crea uno el modelo del esqueleto de la tabla, todavía no he metido datos. Crea la tabla, tiene que meter en alguna otra parte la tabla de los procedimientos, de los códigos, para poderlos usar aquí. O sea, puede que no, si no quiere no lo haga, pero entonces la base de datos no le va a servir para nada porque el sistema no le permite controlar. ¿Para dónde es que voy? Voy para lo siguiente. Veremos un poquito más adelante que cuando tú creas los esqueletos de las tablas de tu base de datos y le dices al esquema, a la herramienta de base de datos, viene en esta columna donde dice procedimiento, el valor que tiene que ir es uno cualquiera de los que están en aquella tabla. O sea, uno crea ahí la relación, crea la relación entre las dos tablas y el sistema la reconoce. Entonces, después de que tienes creado tu esqueleto y vas a meter datos, entonces llega el momento y la persona introduce o lee en el dato de alguna parte y el dato no es válido, el sistema dice, ese dato no puede meter porque no corresponde a ninguno de los procedimientos de allá. O sea que el sistema administra o incorpora una cosa que más adelante la vamos a ver formalmente con el nombre de reglas de integridad, que son pequeñas reglas que garantizan que los datos no pierdan consistencia. Por ejemplo, si tú tienes una base de datos muy bien organizada y entonces por alguna razón estás trabajando con la tabla de los procedimientos y vas a borrar alguno o vas a afectar el código de un procedimiento, las reglas de integridad te permiten que el sistema te diga cosas como, discúlpame, pero no puedes quitar, no puedes cambiar ese dato porque ese dato, ese código de procedimiento está siendo usado en la otra tabla para yo no sé cuántos pacientes y si lo cambiamos aquí, aquella tabla va a quedar, se va a perder integridad, entonces no te permito hacer ese cambio. Cosas de ese estilo son las que los sistemas de gestión de bases de datos relacionales agregan sobre la funcionalidad que tú puedes tener en Excel. En Excel tienes una muy alta facilidad para manejar los datos, pero la calidad de los datos es responsabilidad tuya. En una herramienta de gestión de bases de datos relacionales, la herramienta te ayuda mucho más a controlar la calidad de los datos para que no pierdan, para que no haya datos contradictorios o para que no falten datos que son esenciales, cuando obviamente cuando en el diseño de la base de datos dijimos que esos datos tenían que ser esenciales. O sea, vamos a partir de un proceso de diseño primero y de decir, bueno, qué es lo fundamental y qué cosas no deben pasar. Y después ya cuando viertes datos encima de esas estructuras, el sistema solo controla aplicando las reglas que hayamos definido que los datos estén correctamente organizados. Ok. Veamos, digamos, es un ejemplo chiquitico. Supongamos que en una biblioteca se tienen el registro de los libros. De cada libro tenemos un código, un título, un autor, una editorial, una edición y una palabra que define si el libro está prestado o está disponible. Es algo como la tabla de los pacientes, pero aquí con información de libros. De libros. Si se tienen otra tabla con información de los usuarios de la biblioteca, el de identificación, el apellido, el nombre, esto pues son
esquemas muy simplificados, porque en la realidad pues se pueden tener muchos más datos y con una precisión mucho mayor. Con una base de datos se pueden administrar transacciones como los préstamos de libros, por ejemplo, para tener el registro completo de los préstamos. Cuando una persona quiere prestar un libro, entonces el señor de la biblioteca dice, bueno, ¿qué libro es el que tú quieres prestar? Y guarda la identidad del usuario, en qué fecha sale y en qué fecha regresa. Y entonces la base de datos en este caso tendrá 3 tablas, una de los libros, una de los usuarios y una de préstamos que relaciona las 2 anteriores. Entonces, esto también se puede llevar a mano en un libro. De hecho, cuando no había computadores, simplemente los libros tenían cada uno una fichita en la contraportada, en la parte de atrás, y entonces uno sacaba la ficha y anotaban ahí los datos y la ficha se quedaba en poder del bibliotecario y yo me llevaba el libro para mi casa. Sí. Entonces, yo creo que, incluso creo que hay bibliotecas donde todavía se usa algún esquema como ese. Pero esas fichitas de cartón, hoy en día, pues representan esta tabla de la base de datos. Si yo tuviera, por ejemplo, que la tabla de libros fuera esta. Bueno, aquí son datos inventados. Entonces, y la tabla de libros, perdón, es que esto y la tabla de usuarios tuviera información de personas. Entonces, si este señor quiere prestar este libro, entonces, primero el sistema, la base de datos tiene que verificar que el estado del libro, si está disponible o no, porque aquí aparece disponible cuando el libro está en el anaquel, pero apenas se hace un préstamo, entonces se crea aquí un registro nuevo con los datos del libro que fue prestado, con el código de la cédula de la persona, en qué fecha salió y en qué fecha tiene que regresar, y después de que se crea este registro, el sistema pone aquí, o un programa que esté hecho para eso, pone aquí prestado, de tal manera que cuando alguien vaya a intentar un préstamo nuevo sobre este libro, el sistema dice no se lo puede prestar porque está prestado. Y esa misma filosofía opera para cualquier base de datos. Si por ejemplo, si uno va a comprar un pasaje aéreo, pues entra a la página y la página le muestra hasta el dibujito del avión, pero le muestra cuáles sillas están ocupadas cuando ya está haciendo, digamos, la reserva, o ya está confirmando su viaje. En esa imagen que sale del avioncito en la página web, lo que nos están mostrando es el estado de este campo, pero en una forma gráfica. Eso tiene detrás una base de datos relacional, obviamente. Entonces, en su forma más simple, digamos, formalmente definida, una base de datos es una colección de registros de datos. En los libros también puedes encontrar de pronto la palabra tuplas para referirse a cada línea de la tabla, y cada registro es una instancia de una cierta entidad. En el caso de los libros, la entidad es el libro, cada registro de la tabla es un libro aparte, y cada instancia está conformada por un conjunto de campos de datos que son todos de la misma naturaleza. O sea que, bueno, esto ya lo sabemos, o sea, esto no es nuevo para nadie hoy en día. Si el campo 1 es el código, pues aquí solamente hay valores de código. Yo puedo poner aquí en Excel, por ejemplo, si el campo es la cédula, yo puedo poner aquí el apellido, pero me tiro la tabla enseguida, porque después cuando vaya a ordenarla, ¿cierto? Entonces, en su definición estándar, una base de datos es una colección de registros o tuplas compuesta por campos. En algunos autores a los campos les dicen atributos, donde cada atributo tiene un nombre, un tipo de datos, si es numérico, si es alfanumérico, si es fecha. Los lenguajes de programación exigen que a cada dato se le defina un tipo particular y un tamaño. Y la tabla, la base de datos, crece hacia abajo, es decir, a medida que tú agregas nuevos registros, ella no crece en columnas. En cambio, cuando uno trabaja en Excel, uno sí le puede agregar más y más columnas a la tabla, pero lo que está haciendo es rediseñando la tabla. En bases de datos también se puede agregar más columnas a la tabla, pero resulta que si ya tú tienes la tabla llena y agregas una columna nueva,
pues vas a tener que meter uno a uno los datos de esa columna hasta completar la tabla. Entonces, se puede manejar de la misma manera como uno maneja los datos en Excel, solo que el que maneja la base de datos digamos, en SQL es el computador, y por lo tanto, para que él haga un manejo parecido al que nosotros hacemos inteligentemente sobre la hoja electrónica, al computador hay que darle las órdenes en un lenguaje que él entienda. Entonces yo no le puedo decir, oye, créame una columna, entonces tengo que decirle, seleccione la tabla tal, modifiquemos la tabla tal, agregando la columna número tal, que tiene tal tipo y tal tamaño. Claro, esa tarea de hacer esas sentencias, esas instrucciones así, a un usuario común y corriente le van a parecer, pero mejor, sigo en Excel. Sí, es cierto, es mucho más cómodo para conjuntos pequeños de datos manejar el Excel, pero en ciertos contextos lo que se necesita no es hacer cuando tienes un volumen de datos muy grande, es hacer muy juiciosamente el diseño para que no sea necesario después demasiadas modificaciones. Entonces, a nivel de, digamos, de representación, cuando vayamos a modelar una base de datos, cada tabla de la base de datos que estemos diseñando, y vamos a pensar a partir de ahora en que si yo voy a diseñar una base de datos, es para que ella tenga la posibilidad de almacenar muchísima más información de la que yo puedo tener en tablas individuales de Excel, pero cuyo funcionamiento se va a parecer bastante a lo que yo hago en Excel, solo que lo hago a través de otra herramienta. Entonces, en los modelos, en la forma de representar los dibujos del esquema de la base de datos, en esta primera parte que es conceptual, muchas veces cada tabla se representa de esta manera, muy simplificada, donde solamente se dan los nombres de los campos que componen la tabla. No me refiero a los datos contenidos en ella, sino a la estructura de la tabla. Y otras representaciones lo hacen de una manera más ampliada, donde está esta misma información, pero de cada uno de los campos se especifica cuál es el tipo de datos y cómo es el tamaño. O sea, si yo digo apellidos, es un campo de tipo alfanumérico de hasta un máximo de 30 letras, o de 20 o de 10, dependiendo de la naturaleza de la información. Eso no lo hace uno en Excel porque uno simplemente dice apellidos y empieza a meter datos allí, pero como el Excel no le permite validar los datos automáticamente, a menos que yo ponga reglas de validación, entonces en la columna de apellidos yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, o si tengo la columna barrio, la persona a veces escribe boca grande, otra persona puede escribir B-grande o B raya grande, y para el ser humano las tres cosas dicen boca grande, pero para el computador los tres datos son distintos. Entonces, cuando vas a agrupar o a filtrar o a hacer una tabla dinámica, te aparece cada ítem por aparte y entonces es un complique de calidad de datos. Bueno. Entonces, este esquema genérico, cuando estemos diseñando los diagramas de entidad-relación, la herramienta te los va a presentar con una forma parecida a esta. Yo no sé si valdría la pena, permítanme, voy a tratar de abrir aquí una herramienta que la vamos a usar un poquito más adelante, que se llama MySQL Workbench. Yo ahora te explico de dónde sacar eso, esta herramienta. Esta es una herramienta gratuita. Voy a meterme por aquí a mirar una... Ah, no, por aquí no es, perdón. No te vayas a preocupar por todo esto que estoy mostrando, que es un trabajo que estoy haciendo de otro contexto. Pero, por ejemplo, aquí. Fíjate este diagrama que está aquí. Esto que estamos viendo aquí es un diagrama construido automáticamente por la herramienta. Yo le dije cuáles eran mis tablas. Si yo miro mis tablas, por ejemplo, en la tabla artículo, tiene varios elementos. La tabla artículo tiene un código del artículo que es alfanumérico de 5 caracteres. Tiene una descripción del artículo. Estamos hablando de los artículos del inventario de un almacén, como un supermercado. En el sistema de información del supermercado, los artículos están representados por un código. Cada artículo tiene una referencia, un código,
que es el que lee en el código de barras o el lector del punto de venta de la cajera lee para facturarlo. Antes era un número que la cajera digitaba cuando eran los PLU, cuando todavía no había códigos de barra. Hoy en día es un código de barras que es un número. Una descripción, el código de categoría, si pertenece a una categoría, la cantidad de unidades que hay en el inventario y así sucesivamente, el punto mínimo, el costo unitario. Esto es un concepto contable básicamente. Pero el diagrama que estamos viendo es una representación gráfica de esas tablas de la base de datos. Y estas líneas que están aquí me están diciendo el código de categoría que aparece como registro de un artículo tiene que ser un valor que corresponda a cualquiera de las categorías que están en otra tabla. Esta tabla de categorías sería como tu tabla de diagnósticos, donde hay un código y una descripción de cada diagnóstico, en este caso de cada categoría. Entonces, un artículo puede ser perecedero, puede ser lácteo, puede ser carne, puede ser las categorías que el almacén tenga. Entonces, esta representación, que es la que yo estaba tratando de simular aquí con estos gráficos, realmente la forma estética de presentarla, la que estamos viendo aquí, es la que se usa en MySQL Workbench, que es una herramienta gratuita, tal vez de las más comunes en bases de datos para usuarios libres, en donde uno puede, a medida que modela su base de datos, el sistema le permite crear el diagrama de una manera automática. Y cuando uno sabe cómo leer estas cosas, estos simbolitos, porque cada cosita de estas tiene un significado, pues puede tomar decisiones y decir, prefiero más bien hacer tal o cual cambio porque veo que tal cosa me está haciendo falta. En este no tenemos muchas cosas que, pues primero, todavía no hemos llegado a entender esto, y segundo, pues este ya está depurado, por lo que no hay muchas cosas que yo le pudiera mejorar. Y cualquier cambio que yo le vaya a hacer, el sistema me va a decir que no me lo recomienda porque estoy echando para atrás la calidad del modelo. Solo quería mostrarte esto a título informativo. Más adelante vamos a vamos a intentar trabajar con esto. Entonces, sí me gustaría que te fijaras o que tomaras nota de este nombre, MySQL Workbench, porque esa herramienta hay que descargarla. Yo te digo la página. Después miramos el proceso de descarga e instalación para que lo hagamos guiado, pero pues es bastante fácil. Es bastante fácil. Bueno, ¿qué ventajas tiene el modelo de bases de datos relacional? Que tiene herramientas que me permiten a mí eliminar la duplicidad innecesaria de registros. O sea, con el modelo relacional yo no puedo meter 2 veces el mismo registro, la misma fila 2 veces en una tabla porque el sistema no me deja. En Excel sí podría. Porque yo puedo coger una fila y escribirla 2 veces y aunque todos los campos de la fila sean exactamente el mismo, o sea, porque el mismo paciente puede aparecer varias veces, pero con distintos diagnósticos o distintos elementos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no, si el mismo paciente, misma fecha, todo, la metimos duplicada en la tabla por error, Excel normalmente no se queja de eso. Lo permite. Pero si yo no me doy cuenta de esas redundancias, de esas duplicidades, puede ser que después cuando yo saque totales o haga un análisis sobre los datos, los resultados que estoy obteniendo no sean exactamente los reales porque estoy metiendo datos de más que no debería haber metido. Entonces, el modelo de bases de datos y las herramientas de bases de datos relacional me garantizan, si yo hago el modelo bien armado, o sea, si tengo ciertos cuidados en el proceso de diseño, me garantizan que no haya redundancia, que no haya duplicidad de registros, salvo que la redundancia sea estrictamente necesaria, o sea, que sea redundancia parcial, no total de registros enteros. Me garantiza que haya integridad referencial, es decir, que no haya la posibilidad de que al eliminar un registro de una tabla, los registros de otra queden inconsistentes porque la información que quité le quita significado a la otra tabla. Entonces, o se elimina todo, o no se elimina nada, o se
se aplican ciertas reglas que llegarán, en su momento veremos, para asegurar que todo el conjunto de datos conserve el mayor nivel posible de integridad, que no haya incoherencias. Y me favorece, también me permite estudiar el diseño de las tablas y si es necesario aplicar una técnica, que hay unas reglas, unas 3 o 4 pasos para eliminar redundancias, para eliminar ineficiencia en el diseño. ¿Qué desventajas tiene el modelo relacional? Que no tiene, por diseño, no tiene muchas facilidades para manejar datos gráficos y datos de multimedia. Pero bueno, esa desventaja es relativa porque las herramientas hoy en día sí nos permiten almacenar en los campos de la base de datos no solo texto ni números, sino que ya hay herramientas de bases de datos relacionales en las que yo puedo guardar audio, puedo guardar imágenes, puedo guardar datos de cierto tamaño como campos de la base de datos. Entonces ya se puede asociar a una base de datos no solamente resultados en texto, sino imágenes y resultados de naturaleza multimedia, como dice aquí, con cierta facilidad. Un concepto que vamos a manejar, que vamos a mencionar a lo largo de la presentación es el concepto de sistema de gestión de bases de datos. Lo que estamos viendo ahorita como Workbench es un sistema de gestión de bases de datos, es una herramienta cuya finalidad es permitirle al usuario crear y administrar bases de datos. Las características de un DBMS o un SGBD, como aparecen en los libros, son estas. Básicamente es una herramienta mediante la cual yo puedo crear, actualizar, borrar, manipular los elementos de una base de datos. Workbench es muy común entre usuarios como nosotros porque es gratuito y porque tiene toda la potencia del estándar del mercado. O sea, está hecho con todas las de la ley. Pero hay muchos otros bases de datos, sistemas de gestión de bases de datos en el mercado. Antiguamente no había eso. En los años 80 aparecieron unos sistemas de gestión de bases de datos que fueron muy famosos en su momento, que llamaban los sistemas DBase, DBase 1, DBase 2, DBase 3, pero en esa época todavía no teníamos masificado el Internet, entonces todavía no había trabajo en redes. Luego vinieron los sistemas de bases de datos relacionales como Oracle, ya en los años 90, y en los últimos 20 años la orientación a la web ha hecho que las bases de datos tomen digamos, el trono del rey en el manejo de la información, porque cualquier aplicación con la que tú interactúes a través de Internet suele tener detrás una base de datos. Vas a hacer una compra en Internet y entonces tú ves un catálogo de cosas que salen en la pantalla en Mercado Libre. Eso es una base de datos que hay detrás, que está alimentada por distintos sitios que meten su información allí para que Mercado Libre te la presente en forma de catálogo. Vas a un almacén como, por ejemplo, Home Center y pasa exactamente lo mismo. ¿Quieres comprar un boleto para un concierto? Entras a un sitio donde donde venden boletos de distintas naturalezas, como tu boleta, entonces tú escoges el evento, la silla, casi que, o sea, hasta el sitio, el color del asiento donde te vas a sentar, porque todo eso está representado atrás en una base de datos. En fin, todas las instancias. Vas a hacer una cita médica. Yo hace unos días tuve que hacer cita médica por internet, y entonces entré a la entidad de salud a Sanitas. Entonces me salió ahí un horario, cita, los horarios disponibles son mañana a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora, no. Entonces yo escogí ahí de dónde sacó la página esa información, de una base de datos. Entonces cuando yo ocupo una cita, el siguiente que haga una consulta ya va a ver que ya no va a haber ese espacio como disponible, porque cuando la siguiente persona haga la consulta, la página va a la base de datos y le recupera la información que interesa, que son la de las citas disponibles, en donde ya no aparece la que yo tengo ocupada. Esa vuelve a aparecer si yo cancelo la cita. Entonces todo se mueve alrededor de las bases de datos, digamos, en el tráfico de las aplicaciones. Bien,
¿qué componentes tiene un sistema de gestión de base de datos? Bueno, esto es información general. Tiene una herramienta para manejar los archivos, tiene un manejador de la base de datos que es el que responde a las consultas del usuario mediante alguna interfaz o algún componente de la herramienta que me permita a mí escribir consultas. Tiene un lenguaje a partir del cual se pueden definir los objetos de la base de datos. Se llama el lenguaje, ese DDL es parte, es un subconjunto del lenguaje SQL, que es un conjunto de posibles instrucciones, posibles sentencias escritas de acuerdo a ciertas reglas que me permiten crear nuevas tablas o modificar la estructura de las tablas. Claro que herramientas como Workbench me facilitan el trabajo porque yo no tengo que ni siquiera aprenderme las sentencias del lenguaje, porque como vimos muy rápidamente, más adelante lo manipulamos mejor, él tiene una interfaz gráfica en donde con el mouse yo escojo cosas y voy escribiendo y simplemente él por dentro construye la sentencia en el lenguaje y le dice al motor de base de datos, créeme esta tabla. Y yo lo que hice fue escoger en una ventana muy fácil de entender el nombre de la tabla, los campos, con qué tamaño, con qué tipo, y le digo, bueno, créela, y él crea la consulta y la ejecuta. Pero debajo de todo eso, pues está el lenguaje. Bueno, y los archivos con los datos, obviamente. Suele haber una cosa que es transparente para la mayoría de los usuarios, una cosa que se llama un diccionario, en donde están los nombres principales de los datos y unas tablas de índices que conceptualizaremos en su momento. Esas herramientas, entonces, hacen, los sistemas de gestión de bases de datos hacen, digamos, la intermediación entre el usuario o las aplicaciones y la base de datos física que está guardada en algún disco duro de alguna máquina. Suele ocurrir que esa base de datos, salvo cuando es personal como la nuestra, la que yo voy a tener en mi computador para mi uso personal, esa base de datos se sube o se guarda en un servidor en donde este señor escucha, digamos, uso la palabra escucha para simbolizar el proceso análogo al que hace uno cuando está oyendo. Escucha peticiones, escucha un sitio a donde llegan peticiones de los usuarios. Esas peticiones el usuario las hace normalmente a través de Internet. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un pasaje para ir a Bucaramanga, entonces yo entro aquí, como yo voy a Bucaramanga en vuelo directo, bueno, ahora ya Avianca, pero antes no había, entonces entro a una empresa que se llama EasyFly, entonces digo easyfly.com, entonces me carga la página en mi navegador. Entonces, la página tiene una sección en donde si yo escribo que quiero comprar un pasaje, me dice, ¿de qué ciudad va a viajar? Entonces, cuando yo hablo ahí, entonces me sale una lista de nombres. Esa lista de nombres proviene de la base de datos. O sea, los que son la lista de ciudades donde la empresa tiene operaciones. Digo Cartagena. Y entonces luego dice, ¿para dónde va? Vuelve y me sale la lista. Si yo vuelvo a poner Cartagena, me dice, no, cámbiala porque usted no puede volar de Cartagena a Cartagena. Bueno, ¿cómo es la vuelta? ¿Cuál es el origen y cuál es el destino? Si yo hago datos contradictorios, en la página me lo rechaza, pero si doy datos consistentes, entonces, ¿en qué fechas vas a viajar? ¿Es de ida y vuelta o solo la ida? Porque si yo le digo que es de ida y vuelta, entonces cuando él me responda a mi petición, que es cuando yo doy enter, este señor recoge la petición, va a la base de datos con los datos que yo le di, Cartagena, Bucaramanga, ida y vuelta, y ya tuve que haberle dado las fechas, porque si no, no. Entonces va y busca qué registros hay en las tablas de la base de datos de vuelos válidos para esos días y prepara la información y me la muestra aquí en la pantalla. Entonces yo veo, y aparece una serie de posibilidades ahí para que yo escoja cuál quiero comprar. Pero eso que estoy viendo en la pantalla son datos que fueron extraídos de aquí, de la base de datos, mediante un programa que está aquí, que responde a las peticiones. Y la petición es que, la petición para mí es que yo esté en la página web y yo lleno los datos y le digo, busque. Cuando le digo buscar, hago clic en el botón buscar, envíe la petición al servidor, que yo no sé dónde está, debe estar en Miami, en alguna parte del internet, porque ya a uno no le importa dónde están ubicados los datos. De hecho, uno tiene los correos en Google, en Gmail, y eso puede estar en Chicago, puede estar en Nueva York, puede estar en Australia. Yo no sé dónde está físicamente el computador donde están mis correos. No me importa tampoco. Lo que me importa es que se puedan recuperar.
Y después de que el programa recoge los datos, entonces me los presenta en pantalla y yo tengo la sensación de que estoy dialogando con la página. Bueno, y realmente lo estoy haciendo un diálogo en los términos en que se puede dialogar con la página, que es seleccionando datos y leyendo las respuestas. Eso es lo que es un sistema de gestión de bases de datos y pues nosotros vamos a usar uno que es Workbench, básicamente. Bueno, ya todo esto creo que lo dijimos, el sistema le permite el acceso a múltiples usuarios en forma concurrente a través de una red. A través del sistema de bases de datos, la información que está concentrada aquí en la base de datos puede ser compartida por todos los que la estén consultando. Una cosa importante de los sistemas de bases de datos es que permiten agregar capas de seguridad cuando los datos son de naturaleza muy crítica y entonces cuando se tiene una base de datos grande o una base de datos corporativa, se restringe el acceso para que cada persona que tiene acceso a la base de datos solo pueda ver los datos que sean del interés de sus funciones y no pueda ver la base de datos completa. Y tienen herramientas para hacer búsquedas muy rápidamente. ¿Qué otra cosa? Bueno, acceso restringido, como ya lo acabo de mencionar. Los datos se manejan de manera independiente al programa con el que lo estoy usando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero consultar los datos volviendo al mismo ejemplo de los pasajes, al sistema de gestión de base de datos no le importa si yo estoy usando el navegador Chrome o Mozilla o cualquiera otro. Ese es problema mío. A él lo que le importa es recibir la petición y él recibe la petición, consulta los datos y devuelve la respuesta y es problema del navegador que yo estoy usando mostrarme esa respuesta correctamente. Obviamente los navegadores hoy en día se han estandarizado y se comportan todos de la misma manera, pero al sistema de bases de datos de la empresa de aviación poco o nada le interesa con qué programa esté trabajando yo. Si él recibe una petición, él entrega la respuesta y es problema del programa que yo estoy usando aquí, bien sea el navegador en la pantalla de mi computador o el mismo navegador en el celular, que es el mismo, pero realmente no es el mismo porque son dos programas con ciertas características distintas, aunque yo tenga la sensación de que este también es Chrome. Pues sí, se llama Chrome, pero la versión de Chrome para móviles es distinta que la versión de Chrome para computador PC. Eso no le importa al sistema de bases de datos. El sistema de bases de datos entrega su respuesta normal. ¿Y cuál es más seguro, profe? ¿El PC es cierto? Los dos. Bueno, yo creo que realmente la mayor seguridad no la da tanto el navegador que estés usando, sino el tipo de seguridad que la página ofrezca, que el sitio te ofrezca. Ya. Hoy en día casi todos son HTTPS. Sí. Antiguamente no. La S significa que todo lo que circula desde el momento en que tú le das Enter, cuando escribes la dirección le das Enter o le das clic, ahí se va un poco de información para el servidor y a partir de esa información el servidor te regresa una respuesta. El hecho de que que la página tenga HTTPS significa que esa información que va y regresa, viaja y regresa cifrada, o sea, encriptada con algún procedimiento que hace que si alguien en el camino la lee, la captura o la escucha, lo que llamamos en seguridad de información un atacante, la puede escuchar y la puede incluso copiar, pero para descifrarla se va a demorar unos cuantos años. O sea, para poderla descifrar y entender qué es lo que estaba circulando. Unos cuantos años son 500, 1000 años. Claro que eso está cambiando dramáticamente. Y los que tienen el candadito, que no, de pronto no empiezan con esa... Pero es lo mismo, es decir, es sí. otra forma de representar las características de seguridad. Entonces, cuando la página no tiene seguridad y la seguridad se la agrega el dueño de la página porque tiene que montar su sitio y comprar unas herramientas de software, una cosa que se llama certificado de seguridad, que le da esa característica a las respuestas del servidor. Entonces, cuando tú consultas la dirección, digo yo voy a entrar a Google y digo, quiero EasyFly. Entonces, cuando veo EasyFly, entonces me carga la página de EasyFly. Ahí en ese momento, las condiciones que adquiere mi navegador son las de navegación segura, si la página se lo ha indicado, si lo que el servidor le entregó
para que yo vea la página en pantalla, trae las características de seguridad. Entonces, a partir de ese momento, el navegador mío juega con esas reglas. Si la página entrega, si el servidor entrega una página que no tiene componentes de seguridad, pues yo la veo y entonces yo sé que, bueno, mucha gente no sabe, pero mucha gente no le para bolas a eso, pero si no tiene el candadito o no tiene la S, yo sé que la página no es segura. Claro que en la mayoría de los contextos, esa seguridad es más que todo privacidad, pero por ejemplo con las páginas de los bancos hay que tener mucho cuidado, con las páginas falsas de los bancos, porque tratan de suplantarle a uno mediante mensajes al celular, mediante distintas formas, para presentarle una página que aparentemente es la del banco para que uno digite cosas, pero realmente no es. Ahí tiene uno que desarrollar una habilidad enorme porque los delincuentes también tienen una habilidad enorme y a veces uno ve lo que le llegó y uno de verdad cree que es el banco. Hasta que si uno no está muy alerta, hay personas a las que les han hecho daños muy grandes en sus recursos Sí. por hacerle caso a un mensaje. Bueno, ya hoy en día estamos como muy, perdóname la palabra, como muy escamosos con el tema de la seguridad y ya no es tan fácil que a la mayoría de nosotros nos convenzan, pero ahí cada vez el delincuente, cada vez que los dueños de los recursos de información le agregan seguridad, el delincuente se busca manera de brincárselos. Entonces hay que estar siempre muy atentos a eso. Okay. Otra facilidad es que el SQL, el lenguaje SQL y los sistemas de gestión de bases de datos me permiten o me dan mucha facilidad para consultas que no son estándar, o sea, para hacer preguntas diversas a la base de datos, para interrogar la base de datos con consultas que llamamos sui generis, o sea, que no se nos habían ocurrido antes, sin tener que hacer un programa de computador. Entonces, claro, en Excel, ¿cómo hace uno eso en Excel? Y bueno, ahora quiero saber cuántas de las personas que están aquí son mujeres y con ojos azules. Entonces, pues uno tiene que inventarse un filtro, pero tiene que tener la información del color de los ojos en alguna parte, porque si no, no puede dar esa respuesta, ¿verdad? Entonces, sí. En Excel tú tienes la posibilidad de filtrar, de ordenar, de copiar la hoja aparte para sacar, pero todo lo tienes que hacer paso a paso. En SQL, en bases de datos relacionales, vuelvo y repito, el propósito no es suplantar el Excel. El Excel es un complemento fenomenal. Pero si tienes una base de datos muy grande, muy voluminosa, extraer información de esa base de datos en SQL es tan sencillo como dar una instrucción, decir, seleccióneme cuántos registros de la tabla tal. Claro, hay que saber la forma de escribir eso porque tiene una sintaxis, o sea, tiene una ortografía que hay que respetar. Pero resulta muy fácil, sabiendo 2 o 3 cositas que hay que saber, resulta muy fácil interrogar a la base de datos de forma no prevista anteriormente. Bueno, las bases de datos cuando se almacenan en en sistemas de gestión de bases de datos relacional son fácilmente administrables, y aquí sí me refiero pues a bases de datos de gran tamaño. Los individuos normalitos, así como tú y yo, normalmente no manejamos bases de datos de inmenso tamaño. Gran tamaño me refiero a bases de datos como por ejemplo la base de datos de tarjetas de crédito, por ejemplo, del Banco de Occidente, que puede tener 25 millones de registros. Entonces ya estamos hablando de ligas mayores, porque si a mí me parece que una tabla mía en Excel que tiene 1000 filas es grande, ahora piensa en tablas que tienen millones de registros. Esas no las podemos manejar en Excel. A menos que yo la parta en pedazos, y entonces partir una tabla en pedazos implica buscar aquí, buscar aquí, buscar aquí. Entonces el asunto se hace inmanejable. Pero para esos volúmenes, el costo de mantenimiento de los datos y la aplicación de reglas de seguridad hace que para las grandes empresas sea muy eficiente manejar sistemas de gestión de bases de datos de esta naturaleza. ¿Cuáles son los más comunes en nuestro entorno inmediato? Bueno, MySQL, que es el que vamos a usar nosotros. Oracle es el mejor de todos, es el más costoso porque Oracle no es gratuito. MySQL tiene la herramienta que vimos nosotros ahorita, es una herramienta que
los dueños son Oracle. Oracle es dueño de MySQL, pero MySQL es una versión gratis. Oracle es una versión corporativa que puede costar la licencia para tener una base de datos Oracle en una entidad como la Universidad Tecnológica, que la tenemos para nuestros sistemas de información. La licencia anual de eso puede estar en el orden de los, qué sé yo, $30,000. O sea, es plata, es bastante. Access es una base de datos relacional también que es particular de Windows, hace parte de la familia Office. Creo que nosotros como alumnos de la Universidad Tecnológica podemos tener acceso a la versión 365, o sea que uno podría descargar estos productos de Microsoft, así como el Word, Excel, el PowerPoint de la página de la universidad. Y hay otros, y además de estos 6 hay más. Estos son muy populares en nuestro medio. Todos ellos usan por dentro el lenguaje SQL, lenguaje de consultas simples. Porque SQL es una sigla, es un estándar, que es la forma como se escriben las instrucciones para consultar la base de datos. Dependiendo de cuál sea el producto específico, el SQL puede tener una ligera variación en lo que yo llamo el sabor, es decir, que algunas cositas en Access se hacen de cierta manera y en MySQL se hacen de otra, pero lo esencial del lenguaje es el mismo, la estructura de las instrucciones es la misma. Entonces, vamos nosotros entonces a trabajar con MySQL y los conceptos, digamos los conceptos teóricos, la parte de fundamentación que vamos a aplicar en cada tarea, son perfectamente aplicables si usas Access o si usas Maria o si usas Postgres o cualquiera que uses. Yo me centro mayoritariamente en MySQL por la facilidad de que la herramienta Workbench es gratis y es fácil de usar. Nunca he usado bases de datos en Access de Microsoft. Bueno, no porque tenga ninguna aversión a Microsoft ni nada de eso, sino porque desde hace mucho tiempo usamos MySQL y uno como que se casó con eso, ¿cierto? Yo no he usado la herramienta de Access, la tengo disponible porque no la tengo habilitada en el computador. También he usado Oracle, eso sí, cuando tenía a cargo los sistemas de información de la universidad, pero ya ese es otro cantar, ya esas ligas mayores y eso no es tan fácil de usar en un computador chiquito. Está concebido para equipos de cierta estatura. Bueno, creo que es todo por ahora. Entonces, digamos ya esto es como el prólogo, ¿no? Mañana entonces toca la primera etapa. ¿Qué vamos a mirar? Permíteme, bueno, mañana entonces vamos a hablar del modelo de datos y el proceso de diseño de una base de datos. Estas láminas están puestas en Sabio. Mañana tomamos y hacemos algunos ejercicios. Y creo, permíteme, paso por aquí para otra parte. Y creo que nos va a alcanzar también para hablar del diagrama entidad-relación. Entonces, cuando hablemos del diagrama entidad-relación, entonces vamos a ir a las herramientas. Bueno, vamos también a hacer un par de ejercicios de creación de pronto de una base de datos, si alcanzamos. Instalamos la herramienta, etcétera. De suerte que pues mañana vamos ya, digamos, a entrar en materia con las cosas. Esto sería todo por ahora. No sé si tengas alguna pregunta o algún comentario. No, profe, excelente, me encantó toda la clase. ¿Sí? Es que esta clase a veces es un poco densa y un poco teórica y a veces eso no lo motiva a uno mucho, pero... Sí, porque a veces uno no sabe, profe, cómo, o sea, a veces uno comienza a realizar y no sabe los antecedentes, ni la base, ni la historia, ni nada. Entonces, a mí me encantó todo. Bueno, mira, yo quiero finalmente decirte que cuando estemos en clase, debí decirlo al principio, pero te lo voy a decir ahora. Cada vez que se te ocurra alguna cosa o que algo que yo dije no quedó claro, interrúmpeme.
pregunta. O sea, como solo estamos tú y yo, no hay problema. Esa es una conversación normal. Entonces, por favor, ten toda la libertad y toda la comodidad para preguntar, para si algo que dije no se entendió, pues, qué pena, pero no entendí, por favor, repíteme. Explícame nuevamente. O sea, amigo, yo no tengo el menor inconveniente con eso, al contrario, yo soy muy abierto a esas cosas. O sea, ten toda la confianza del mundo para, si hay algo que dentro de lo que estoy hablando que no es claro o que no comprendiste la idea porque no me hice entender, me dice, no entendí. No hay problema, ok. Al contrario, el interés mío es que todo quede bien, ok. Listo, profe. Bueno. Entonces nos vemos mañana, que yo hago el enlace ahora para a partir de las 8 de la mañana, ¿bueno? Ok, sí, señor. Bueno, gracias, profe, que descanse gracias a esta ti, mañana. cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias, igual, chao.